en esto, Óptica Estela Hinchuk presenta una promoción exclusiva de Johnson & Johnson para usuarios de lentes de contacto de reemplazo diario. Con la compra de 3 cajas de lentes descartables One Day AccuView Moist, Óptica Estela Hinchuk te regala otras 3. Solo en Óptica Estela Hinchuk, 7 locales, 5 en Montevideo, 2 en Punta del Este. Bien, podríamos seguir haciéndole muchas preguntas del libro a nuestro invitado. ¿Sabes qué te nombra? Nombra libro Pepe Coloquios, pero después nombra concretamente a Alfredo García, que le hizo una entrevista al presidente Tabaré Vázquez. ¿Por qué te citan, digamos, para voces, no? Porque según nuestro invitado fue esa entrevista donde el presidente Vázquez se acercó más a admitir, tampoco que lo declara abiertamente, su vínculo con la masonería. ¿Te acordás de esa nota? Me acuerdo. En La Española fue. Bien. Sí. José Luis, querías, no sé si preguntar o hablar. Bueno, primero que todavía no leí el libro, espero tener la oportunidad de leerlo. Pero sí hacer una reflexión en cuanto al tema del poder, que si bien coincido, ¿no? Me parece que hay una lectura también que tiene que ver con que no necesariamente el poder tiene que ver a veces con la cantidad de votos que tengas, o en todo caso los votos están en otro lugar. Y en eso me da la impresión de que Tabaré creo que de alguna manera se ha acercado mucho a la gente. Uno recuerda lo que fueron las giras pueblo a pueblo y el hecho de que un candidato o incluso un presidente hoy con los consejos de ministros llegue a los pueblos más chicos de nuestro país, me parece que de alguna manera refleja esa empatía y esa simpatía que tiene Tabaré como gobernante. E incluso me animo a decir que hoy está siendo tan utilizado un logo, ¿no?, de un solo uruguayo, no sé cómo es. Yo quisiera recordarle a la gente que el primer esfuerzo que hizo este país por tener un solo país fue justamente en el tema de cultura, cuando aún no teníamos ni siquiera políticas culturales. Y de la nada se empezó haciendo un solo país como un gran programa de lo que fue después todas las políticas culturales de este país. Así que me parece que el poder muchas veces tiene que ver con esas cosas, ¿no? No necesariamente con ese poder que sin duda se fue perdiendo, ¿no? Desde el momento en que Tabaré dejó de ser del Partido Socialista, por ejemplo, para ser el presidente de todos los uruguayos. Bueno, a ver, ya cuando fue intendente, Tabaré Vázquez, está en el libro, lo recuperás tú, Sergio, cuando plantea el Frente Amplio es la madre que dio a luz a una criatura que es la intendencia y es hora de cortar el cordón umbilical, que obviamente despertó mucha polémica, sobre todo en sectores del propio Frente Amplio. Fui elegido para el Frente Amplio, pero soy el intendente de todos. Después, salvando la excepción de que la intendencia es la tumba de los cracks, llega a la presidencia, lo hace por segunda vez. Ese me trajo el frente, pero soy el de todos. ¿Lo palpan, lo sienten? ¿Creen que Uruguay siente que tiene un presidente de todos los uruguayos? Y en algunas cosas sí, en otras no tanto, ¿no? Porque me acuerdo cuando fue a un comité de base la vez pasada, siendo presidente, decir algunas cosas, y aparte ha dicho algunas cosas con respecto a líderes de la oposición y eso que quieran o no son el 50% de la población. A veces es el presidente de todo y a veces es medio partidario. A mí me gustaría, incluso aprovechando que está Sergio, que además Sergio, yo les recuerdo a todos, ha escrito sobre Sereñi, sobre Mujica y sobre Vázquez, ¿no? Es decir, 3 nombres fundamentales para entender a la izquierda de los 70 para acá. En todo caso, a mí me parece, Sergio, a propósito de lo que pregunta nuestra compañera, y es, ustedes recuerdan que es Tabaré Vázquez el que le pregunta al plenario qué hacer con el tema Tiza. Muy distinto a esta situación, que el plenario le tuerce la mano con relación al TLC Chile, que no se lo pidió Vázquez, pero en aquella oportunidad fue Vázquez el que le preguntó. Y recuerdo que hubo un debate instalado, a propósito incluso del funcionamiento republicano y democrático, si esas decisiones tenían que... ¿Cuáles eran los ámbitos para ser tomadas, no? De alguna manera da la sensación que en algunas cosas parece ser el presidente de todos y como tal está obligado a tener la mirada más elevada que lo que su fuerza política y el plenario en particular piensen, y en algunos otros casos no tanto, ¿no? Ese es un asunto que a mí me parece interesante. Vázquez no está en un buen momento de su popularidad, pero no es el presidente del Frente Amplio, digamos, en forma sectaria. Él trata de abrir la cancha a su manera y me parece que es muy, un poco lo que decía García, a veces le emboca y a veces no le emboca.
no hay. Ahora, digamos, no hay una cosa cerrada respecto a ese tema. De todas maneras, me parece que una de las características que tiene es que sorprende. Yo creo que sí va a sorprender con cosas y además, digamos, no está... Él va a trabajar hasta el último día y va a aportar. Yo, digamos, cerré el libro porque tenía que salir el libro a la calle, pero me queda claro de que el gobierno sigue. Es decir, no es que se haya terminado el gobierno de Vázquez. Me parece que no. En algunas cosas va a resolver y en otras les quedará para más adelante. Pero él me parece que tiene una mirada también como de largo, es decir, no se deja llevar. Es un tiempista, me dijo uno de los entrevistados. Es un término que yo no conocía, que se usa de ciencia política mucho en España. Es un tiempista, es decir, él maneja bien los tiempos. ¿Trabaja para un libro de historia o trabaja para su país? Creo que trabaja para las dos cosas. ¿Vero? Me gustaría consultarle acerca del último episodio polémico, ¿no? Con el colono, la discusión. Tengo entendido que usted estuvo muy cerca cuando se dio ese asunto. Después la publicación en la página web de la información del colono. Y después esta cadena televisiva que, bueno, se esperaba a Vázquez y sale un comunicador. ¿Eso es parte del Vázquez maquiavélico, calculador, o fue parte del Vázquez que siempre tiene que ganar? Yo, a ver, para ir breve, porque sé que no tenemos mucho tiempo, creo que son las dos cosas. Es decir, ese episodio yo no lo vi distinto al que lo vio todo el mundo, porque si bien tuve un lugar privilegiado al estar adentro de la reunión y con respecto a la reunión con los productores, que tuve la suerte de estar ahí, pero no es que haya accedido a una información privilegiada. Y después tenía la ventaja que no tenía, a diferencia del resto de los colegas, no estaba con la misión concreta. Lo pude observar con un poquito y realmente me quedé muy impresionado. Ahora, creo que ahí hay una parte también hay un error. A mí me interesó bastante hablar, a raíz del tema de los productores, por ejemplo, me interesó bastante, hay un error de la comunicación presidencial muy gruesa. No voy a entrar ahora en el tema Vilar porque se habló bastante y es muy... Pero hay un error en la concepción de las cadenas de televisión, ya sea con o sin Vilar. Hay una concepción muy antigua de cómo es la comunicación. Yo creo, no sé, hace 20 o 30 años que ya no se usa esa forma de comunicación y aquí se sigue practicando. Me parece que ahí hay un retraso bastante grande, lo cual no quiere decir que los problemas del gobierno sean los problemas solo de comunicación. Digamos, porque si no sería una simplificación, porque uno podría decir, no, a Vázquez le va bárbaro, pero como no comunica bien, resulta que no se le entiende, ¿no? No sé, es complejo porque él tiene, digamos, por un lado esa intuición que decíamos acá, y por otro lado, el estar tantos años en el poder, digamos, siendo el número uno, también lo va acostumbrando a esa cosa que hace un rato decíamos de que hay un temor. Y cuando hay un temor, yo me estaba refiriendo no a los gobernados, sino a los cogobernantes. Claro, a sus asesores, digamos. Claro. Al equipo que lo rodea. Se animan a llevarle la contra o no. Exactamente. El caso más claro para mí, desde toda la recorrida que yo hice sobre su actividad política, el caso más claro fue cuando el decreto de esencialidad. Claro. Porque él lo redijo, el único que se animó a decirme algo es Sibila, que es un diputado del Partido Socialista del sector garganista, del sector radical. El único que es un docente, además es un profesor que me parece importante, y el único que se animó a decirle algo, todos los demás se callaron. Y bueno, eso es lo que él recoge eso, o los líderes políticos recogen eso. Si tenemos tiempo, Victoria, me gustaría... Es muy breve porque es volver a un momento que yo creo que es decisivo en el ascenso político de Vázquez. Así como yo señalaba la victoria a la Intendencia de Montevideo, otro momento que es decisivo es cuando él de alguna manera le tuerce la mano al general Sereñi en aquel tema de la famosa reforma constitucional, que es cuando Sereñi da un paso al costado, definitivamente, pierde el liderazgo del Frente Amplio y ahí se consolida la figura de Vázquez como un punto de confluencia de las distintas tendencias del Frente Amplio. No sé cómo ese episodio está reflejado en el libro, porque me parece que es un episodio muy importante en su ascenso político. Bueno, queda feo que lo diga, pero yo ese episodio lo traté más en el libro de Sereñi mismo.
Digo, y no tanto en este porque me parecía que era llover sobre mojado, pero sí es muy importante, sí, está mencionado también, porque evidentemente ahí hay un cambio que se tenía que dar, un cambio generacional. Claro, pero eso fue un remesón dentro del Frente Amplio, sí, ¿no? Sí, porque sí, era enfrentar a Sereñi, que era el fundador, el líder, ¿no? Sí, yo creo Nunca que más ocurrió en el Frente Amplio que alguien enfrentara de esa manera al jefe y le torciera la mano al jefe. El único que lo logró fue Tabaré Vázquez con Sereñi. Nunca más nadie, hasta el día de hoy, nadie enfrentó al jefe y le torció la mano. Eso le da a Vázquez una característica, a mí me parece, singular en la historia política del país. Y dentro del Frente Amplio, por supuesto. Sí, es correcto. Porque además, a mí me parece que, claro, ahora estamos tan acostumbrados a Vázquez, porque hace 30 años, ¿verdad?, que ocupa lugares de privilegio en la política, pero Tabaré Vázquez cuando ingresa al escenario político lo hace como una absoluta novedad. Y una novedad para la cual la izquierda no estaba acostumbrada es que en más de una oportunidad, ante momentos críticos, Vázquez, que no era político de profesión, que no era político profesional, amenazó con irse para su casa, todos lo recordamos. Y eso provocó que el Frente Amplio, ¡epa!, tenemos a Messi, pero Messi resulta que parece que no le gusta tanto el fútbol y a lo mejor se nos va. Y si se nos va, perdemos, porque hay algo que nadie puede negar, que la acumulación de la izquierda a través del Frente Amplio es una acumulación de carácter histórico, pero que pegó saltos subrayados con la figura de Tabaré Vázquez, ¿no? Me parece que es un asunto interesante. Y otro asunto que ahora... Perdón, ¿por qué no aparece Mujica en esto del salto cuantitativo en los votos para el Frente Amplio? Porque de verdad Mujica ni siquiera un actor de preeminencia, primero en lo que recuerda a Graciano, cuando el liderazgo cambia fuertemente, ¿verdad? Y pasa a manos de Vázquez, que venía con la popularidad de haber hecho una buena intendencia y haber recogido... Sí, pero no me refiero a la primera presidencia, me refiero a la después que viene de Mujica y después a la segunda. No, pero la acumulación de fuerzas más grande que logra el Frente Amplio la logra con Vázquez como candidato. Recordemos lo que significó la reforma constitucional que apela a una segunda vuelta para retrasar la llegada al Frente Amplio en un periodo, asunto que yo estoy convencido de los partidos tradicionales le terminó saliendo mal. Pero termino con una cuestión de carácter republicano. Tabaré Vázquez accede a la primera magistratura y es un hombre de La Teja, de una familia de La Teja, e hijo de un obrero. Y eso me parece formidable, ¿verdad? Hay un antes y un después desde esa perspectiva histórica. Por distintas razones, antes los presidentes venían de un solo lugar, casi hasta de una sola profesión. Y en ese sentido Vázquez impuso un antes y un después que a los verdaderamente republicanos, a los que creemos en la horizontalidad republicana, debe lucir siempre como una buena noticia. Bueno, pero no deja de ser un empresario médico, un profesional. Es que él es exitoso. O sea, sí, en realidad termina siendo lo mismo que los demás. No. Hijo de obrero. Hijo de obrero que se recibe de médico. No de dónde viene. Tu tono, digo, ¿a qué se dedica? Tu tono intenta como decir algo distinto a lo que yo dije. Lo que yo dije es comprobable. No, de verdad que es una pregunta. Más allá de dónde salen, ¿qué es lo importante? No, yo creo que es importante que en las repúblicas... Porque dentro de la propia izquierda, la lucha contra el empresariado médico y ha generado justamente... Yo estoy hablando del origen. Usted lo plantea en el propio libro. Cualquiera entendió lo que yo dije. Hasta cuestionados por médicos de izquierda. Tenían sus reparos con Tabaré Vázquez. Es que todo eso es Vázquez. Ah, bueno, está. Todo eso, las dos cosas creo que es Vázquez. Pero lo que pasa es que él tiene una sensibilidad... que le viene por ese... No quiero decir que los otros políticos que nacieron al sur de Avenida Italia fueron a la Facultad de Derecho sean unos insensibles. Sí. Él tiene una sensibilidad. Ya ven que la calle Pou pretende llevar el Mides a Casaballe. ¿Perdón? Ya ven que la calle Pou quiere llevar el Mides a Casaballe. No, es otro tema, es un chascarrido, gracias por... Tiene que hablar de eso. No, es que estaba tentado de decir algo. No, pero está bien, no corresponde. Bien, bueno, en una frase, ¿por qué hay que leer este libro? Bueno, hay que leerlo, no hay por qué leerlo, pero si uno lo lee creo que va a aprender bastante más sobre este presidente tan singular. No por mí, sino por los 90 o más entrevistados que aportaron. Es decir, yo lo que hice fue darle una forma, digamos, editarlo. Bien. No es una suma de entrevistas tampoco, juntar lo que a mí me parecía que era lo más destacado. Otro podría haberlo hecho distinto, pero
Yo creo que lo que tiene este libro es como una especie de resumen, lo decía un colega el otro día, una especie de pasar raya de la vida de Tabaré Vázquez, es decir, la vida política sobre todo, ¿no? Muy bien. Sergio Israel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sería un placer si tuviéramos más tiempo, pero sabe cómo es esto. Cierro recomendándoles que no se pierdan Bollywood, una industria sin estrellas, Uruguay, que estrena hoy. Estamos hablando de un elenco de casi 40 artistas en escena. También Patricia Wolf y Diego Ramos aparecen por allí como protagonistas. Ros Sosa, nuestra querida compañera de Otros Tiempos de Esta Boca. Así que muchísima suerte, todo el éxito en esta propuesta. Va los lunes. Entrada libre y gratuita, señores. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon esto? Entrada gratuita. ¿Dónde? Teatro Astral. Mucha mierda, compañeros. Hasta mañana.